sus cuentos. Esa es una de las claves, la clave para mí que hay que entresacar de esta teoría, porque el resto de las cuestiones, como ahora veremos, dejan bastantes cosas sin explicar. Y básicamente yo creo por esto. Las diferencias entre el lenguaje oral y escrito son evidentes. Podía haber hecho esto de una manera más rápida, todo de una vez. Bueno, ellos parten de la idea de que son lo mismo el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Yo quiero mostrarles con esta transparencia que eso no es así. El lenguaje oral es un primer sistema de señales, como hemos dicho, mientras que la lengua escrita en nuestros sistemas fonográficos representa la lengua oral y, por tanto, como decía Vygotsky, es un segundo sistema de señales. El primero es dialógico, ya lo hemos dicho también antes, creamos el texto en un proceso de diálogo, mientras que el escrito es monológico. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros creamos en un monólogo interior y personal y particular el texto. Por tanto, el primero es contextualizado y el segundo es descontextualizado. Nosotros, cuando escribimos algo, no tenemos el contexto de la comunicación allí. Esta motivación es espontánea, por lo mismo, esta es creada. En este lenguaje nos podemos permitir una gran imprecisión lingüística, puesto que tenemos otros grandes componentes que muchas veces son más expresivos incluso que el propio lenguaje, el gesto, la entonación, etcétera, cosa que no tenemos en el lenguaje escrito, y nos tenemos que basar en la precisión terminológica, morfosintáctica, marcadores de la escritura, mayúsculas, minúsculas, puntos, etcétera, etcétera. De hecho, esta adquisición es inconsciente y esta adquisición es bastante más consciente. Y en algunos niños, si no es consciente, no es de ninguna manera. De hecho, fíjense que aunque las lenguas son tan distintas, en todas las lenguas se desarrolla el lenguaje de la misma manera. La otra teoría, que también haría hincapié en los aspectos funcionales, sobre todo es la teoría constructivista. Yo creo que para ustedes es muy conocida. Han tenido grandes maestras, Tversky, Ferreiro. Al principio que teníamos relaciones con Tversky, éramos bastante contrarios en nuestros planteamientos. Yo siempre estuve más centrada en la línea psicolingüística. Yo misma luego también he evolucionado, pero ella también ha evolucionado mucho, y ya viene a nuestros encuentros y ya admiten que hay que trabajar algo de fonología y que hay que hacer algo de análisis metalingüístico, cosa que antes eran muy militantes en que esto no se debería de hacer. Bien, la teoría constructivista, como ustedes creo que la conocen muy bien, solo voy a decir unas 4 cositas breves. Entienden, y esto está muy bien, el proceso de aprendizaje de la lengua escrita como un proceso muy activo, donde el protagonista es el niño. Entienden la evolución de la escritura como una idea que es natural en el niño. Uno tiene hipótesis silábicas y luego va construyendo ya otras hipótesis. Claro, esto intuitivamente, como les decía antes cuando les he hablado de los distintos sistemas, está bien explicado, porque evidentemente el niño no puede tener hipótesis fonológicas antes que silábicas, por las razones que hemos dicho. Entonces, este proceso que ellas describen, pues evidentemente es real. Luego defenderían como el lenguaje integrado, con una perspectiva bastante naturalista también, un contexto escrito rico, y luego lo que para mí es su gran aportación, la importancia también de los aspectos funcionales. Es decir, un maestro tiene que hacer ver al niño lo que va a lograr cuando domine la lengua escrita, los usos de la lengua escrita, y trabajar en esos usos. Bien, entonces tendríamos estas dos cuestiones llenas. Solamente decir que estas serían para mí las funciones fundamentales, pero esto lo desarrollaré más tarde.
El siguiente aspecto, quizá el más peliagudo, es cómo aprender el código. Y aquí tenemos una intensa teoría, quizá la teoría más elaborada, más ratificada, en tantas lenguas, por tantos investigadores, que creo que ahora mismo es la teoría más irrefutable que hay sobre esto. Lo que pasa es que esta teoría no se refiere más que a los procesos cognitivos que utilizamos cuando leemos y, por tanto, también cuando aprendemos a leer. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es una teoría incompleta porque no nos plantea los aspectos funcionales ni representacionales, pero evidentemente es que esta teoría es una teoría psicolingüística que no pretendía ir más allá. Es una teoría que se desenvuelve dentro de lo que es un contexto de psicología. Lo que pasa es que me parece que es una teoría que ha aportado mucho conocimiento al tema de la enseñanza de la lengua escrita. Básicamente, podríamos decir que esta teoría se ha ocupado de dos procesos, unos de bajo nivel, de estudiar los procesos, digamos, de bajo nivel, que es el reconocimiento de la palabra, y los procesos de alto nivel, que serían los de comprensión textual. Por cierto, bastante separados, incluso también entre los investigadores. ¿Qué defiende esta teoría respecto del reconocimiento de la palabra? Pues miren, lo que defiende es que para leer un lector experto utiliza dos vías, básicamente. Lo que llamaríamos vía ortográfica o vía directa. Algunos le llaman visual también, con matices, pero no vamos a entrar en esto. También le llaman vía china, en el sentido de que vemos las palabras como los logogramas. Cuando yo veo la palabra casa, ¡bum!, no me hace falta hacer ningún tipo de análisis porque es una palabra muy frecuente y por tanto la reconozco. Y luego estaría la vía fonológica indirecta, también llamada fenicia, por contraposición a la vía china, que es así como se les llamó muchas veces, vía china y vía fenicia. La idea de la teoría psicolingüística es que estas dos vías las utilizamos productivamente de forma complementaria y no excluyente, incluso en los buenos lectores. Evidentemente, la vía ortográfica lo utilizaremos predominantemente cuando utilicemos palabras o leamos palabras muy conocidas, porque nosotros ya tenemos una representación de esa palabra. Y cuando estamos ante palabras desconocidas, utilizaremos predominantemente la vía fonológica. Es decir, la conversión, quizá eso no lo he subrayado bastante, fonema-grafema. Muchos tienden a pensar que los buenos lectores solo utilizarían la vía ortográfica y los malos lectores la vía fonológica. Pues no. Hay un trabajo muy interesante de un autor americano que se llama Rubinstein, que muestra que los buenos lectores son los que utilizan la vía fonológica más productivamente. Es decir, los que en un momento dado crean, ante dos palabras que prácticamente son iguales, son capaces de rápidamente crear esa desambigüedad entre las dos palabras. Y eso es lo que hace productiva que podamos leer con mucha rapidez y con mucha precisión, que al fin y al cabo precisión y rapidez en relación con el sistema es lo que llamaríamos que es un buen lector. Luego un buen lector son más cosas, una persona que tiene gusto por la lectura, que lo utiliza en distintos textos, contextos, pero me estoy refiriendo ahora estrictamente a los aspectos más cognitivos y más psicolingüísticos. Un buen lector es una persona que utiliza con precisión y con rapidez la lengua escrita. Pues parece que, como digo, la vía fonológica es lo que determina esa precisión y esa rapidez en, digamos, aunque es una palabra que nos gusta tampoco, en el desciframiento del código. Miren, yo creo que como no voy a hacer tampoco mucho hincapié en esto, porque ya lo han estudiado en parte esta mañana, es una simplificación decir que que estas dos vías, digamos, son así por las características de la lengua escrita. Es una representación fonémica, pero también es una representación ortográfica.
Es fonémica y no fonética por las razones que ya vimos, eso está claro, ¿no? No representamos las particularidades lingüísticas y fonéticas de los hablantes, sino las estándares del sistema, que son limitadas, no ilimitadas. No es silábica, es fonémica y es irregular. Eso sí que lo decía esta mañana Dorotea, en realidad tenemos muchas irregularidades. No tenemos un sistema perfecto, por desgracia. Creo que solo hay un sistema absolutamente biunívoco entre grafema y fonema, que es en una lengua esquimal. El resto... Será porque nadie la habla. Siempre le desconfío. Sí, de esas pronunciaciones, ¿verdad? Siempre uno dice, ¿quién lo habrá visto, no? Bueno, nos tendremos que creer lo que dicen los lingüistas, pero lo cierto es que la mayoría de las lenguas son irregulares, ya lo hemos visto esta mañana, y por tanto esa irregularidad hace que la representación ortográfica sea tan relevante porque nos da mucha información, nos da información de distintos tipos y nos da mucha información con los homófonos. Es verdad que nosotros muchas veces, aunque las palabras se escriban igual y tienen distinto significado, por el contexto las podemos sacar. La palabra vino es lo mismo con V del verbo venir que de la bebida excelente, ¿no? Pero por el contexto lo sabemos. Bien es verdad que hay otras palabras que no. Si yo digo, por ejemplo, la palabra rehusar en ciertas frases, piénsenlo y verá. Si yo digo, Pepe rehusó la bicicleta que rehusó Juan. Si no pongo H en una de ellas, no sé si rechazó... Bueno. Lo cierto es que nuestro sistema es así y esto es lo que nos permite decir que esas son las dos grandes vías de acceso al léxico. Hay algunos autores, especialmente Jutta Fried, que tienen la hipótesis según la cual este sería el orden en que se construirían esas dos vías. Una primera vía sería una primera etapa sería una, digamos, vía logográfica, que es cuando los niños van por la calle y dicen, mira, ahí pone Coca-Cola, y el padre dice, pero bueno, es que sabe leer, no sabe leer. Lo que sabe es reconocer un logotipo. Muchos dicen que esto no tiene ninguna trascendencia real en el proceso de aprendizaje de la lengua escrita. Pero Jutta Fried dice que sí, que esas son las etapas que tendría un niño. Primero reconoce logogramas, luego deberíamos trabajar ante todo la vía alfabética. No estoy hablando aquí, insisto mucho en esto, de las cuestiones funcionales que siempre las trabajaríamos. Solo me estoy refiriendo ahora a las dos grandes vías dentro de la línea psicolingüística. Bien, la idea sería que trabajáramos más la vía alfabética, que es la que va a tener más problemas. Porque la vía ortográfica, evidentemente, ¿cómo se construye? Leyendo mucho. Leyendo mucho. Es así de simple y así de complicado al mismo tiempo. Cuando tú ves una y otra vez la palabra es cuando vas construyendo tu vía. Entonces, lo que nos dicen Jutta Fried y Seymour y otros autores es que este sería un buen proceso en lo que es el reconocimiento de la palabra, en los procesos de reconocimiento de la palabra. No quiero dejar pasar mi intervención aquí sin hablar del gran tema, que es el gran tema de la fonología. ¿Debemos trabajar con los niños la fonología? Sí, sí. Lo cual no indica que debamos de someterlos a la tortura que nos enseñaron los griegos de la M con la A, porque desde los griegos se ha avanzado bastante. No crean que tanto, porque hasta principio de siglo no se cambió para nada el método. De Crolí fue de los primeros que, bueno, yo me molesté en mirar sistemas de enseñanza de La Salle, de las grandes órdenes religiosas, y todos eran igual que los griegos. Pero claro, es que leían muy pocos, enseñaban a leer a muy pocos, y esos pocos, pues el que no aprendía daba igual, y el que aprendía, pues decían, mira qué bien va el método, ¿no? Bien, entonces, lo que sí que es importante
porque esto sí que nos lo dice la investigación psicolingüística, es la relación que hay entre conciencia fonológica y lectura. Yo les he puesto aquí unos pocos de los muchos trabajos que hay sobre el asunto en el escrito que les dará Sara. Incluso he puesto más bibliografía, incluso renovada. Estos me ha gustado siempre ponerlos porque son los hitos de esta investigación. Los primeros, Lieberman fue el gran trabajo, luego se hicieron muchos más, pero en la bibliografía tienen bastantes actualizadas nuevas investigaciones y revisiones de investigaciones a través de los handbook que se han ido haciendo en los años 2005, etc. Bien, Lieberman mostró que había una gran relación entre los niños que tenían buena conciencia fonológica a los 6 años y su nivel lector a los 8 y a los 9. Otros autores esta misma pregunta se la hicieron desde otra óptica y era ver si había relación entre las dificultades de aprendizaje y la conciencia fonológica. Afirmativo. Es decir, muchos niños que presentaban problemas de lectura a los 8, a los 9 años, cuando se les hacían pruebas sobre cómo era su conciencia fonológica, mostraban déficits serios. Aquí les he puesto trabajos en francés, el de Moraes, en inglés y en español, el de Mercedes Rueda. Otra gran pregunta era, ¿hay alguna edad en que el niño pueda tener la conciencia fonológica? ¿Hay alguna edad en que, por tanto, esto ya se hizo la luz? Los trabajos mostraban, este es en inglés, este es en francés y este es en ruso. Lo que más me gusta de la teoría psicolingüística es la cantidad de estudios que hay en muchas lenguas y la contrastación de estudios. La idea es que en todos los niños que se investigaron, esta conciencia fonológica aparecía en torno a los 6 años. Y entonces muchos pensaron, pues entonces es que hasta esa edad, como decían los perceptivistas, no se tiene conciencia fonológica y por tanto no se debería de enseñar a leer. No obstante, la cuestión no es así. La cuestión es que todos esos niños habían sido sometidos, una palabra un poco fea, a una enseñanza de la lectura con procedimientos fonéticos y como a los 6 años aproximadamente es cuando se les enseñaba a leer, lo que pareció es que había una coincidencia y no una condición. Es decir, la cosa es, ¿tienen conciencia fonológica porque están maduros por eso, espontáneamente? ¿O tienen conciencia fonológica porque se les ha enseñado a leer en un sistema alfabético y por tanto han tenido que segmentar el lenguaje oral? Esto nos ha llevado a que defendamos que con los chicos hay que trabajar la conciencia fonológica. La consecuencia de esto es que lo hagamos, como decía antes, de una manera horrible. No, esto se puede hacer con juegos, se puede hacer de una manera muy bonita y muy lúdica y por tanto yo eso es lo que les invito a hacer, que hagan juegos, que hagan Lo que sí que les voy a poner aquí, es una investigación que hicimos, Ana Belén Domínguez y yo, en el sentido de, esto sería como una pauta sobre cómo debe trabajarse la conciencia fonológica. Miren, ¿por qué nivel de análisis tendríamos que empezar? Por la rima, de la rima a la sílaba y de la sílaba al fonema. En España la rima no es muy importante. Curiosamente, nosotros con trabajar la sílaba y el fonema sería suficiente. En los trabajos en inglés sí que es muy importante la rima. Por tanto, si yo hago un proceso de trabajo con los niños para que tomen conciencia fonológica, siempre, aunque nuestro sistema no es silábico, siempre empezaría por las sílabas hasta llegar al fonema. Tipos de tareas.
Miren, es más fácil una tarea de identificación de fonemas que una de omisión. Todas estas tareas le van a hacer que tenga conciencia fonológica. La idea es que deberíamos empezar por identificar un fonema. Vais a poner un circulito en todas las letras que sean como esta que os pongo y le damos una serie de palabras y ellos tienen que rodear, por ejemplo, la F en todas las palabras que lo encuentren. Eso es una tarea de identificación. Recuento puede ser una cosa tan simple como vamos a hacer un juego que consista en dar tantos pasos como trocitos tenga tu palabra. Quien diga palabras más largas va a avanzar más. Eso es una tarea de recuento. Si yo digo hipopótamo, doy muchos más pasos que si digo casa. Adición, que sería, como se pueden imaginar, pues la idea de dar palabras que añadiéndoles una letra nos dan otra palabra. Y sustitución, cambiarla, y omisión, que es lo más complicado. La secuencia, esto está repetido. Otra cosa importante es, miren, es más fácil trabajar siempre cualquier tarea en la página inicial que en la final, y mejor en la final que en la media. Y esta conciencia da igual en la posición de la palabra que se trabaje, porque un niño luego lo identifica en cualquier otra parte de la palabra. Y luego, ¿qué grupos fonéticos debemos trabajar? Hombre, las vocales, lo primero, porque las vocales sí son sílabas en el sentido que ellos intuitivamente van a trabajar mejor. Y luego, aunque en el lenguaje oral las fricativas se obtienen o se desarrollan después, se adquieren después, en el lenguaje escrito, sin embargo, es mejor trabajar primero las fricativas que las oclusivas. Porque nosotros podemos exageradamente pronunciar la S, ¿o no? Pero la P no la podemos decir. Entonces, esta digamos que sería la secuencia adecuada para trabajar la conciencia fonológica. Tenemos, por tanto, esto y nos falta la comprensión. ¿Qué significa que un niño o que con un niño trabajemos la comprensión? Bueno, la comprensión lectora implica procesos de distinta naturaleza, es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los conocimientos previos es fundamental para que se produzca la comprensión. Luego un proceso ya con el texto, que es la interpretación del texto, y luego trabajar distintos tipos de texto, porque evidentemente no tienen las mismas particularidades un texto narrativo que un texto expositivo, que un texto argumentativo, por ejemplo, que es mucho más complicado. Estos serían los procesos fundamentales en cualquier espacio de la comprensión, con adultos, con niños, etc. Luego les mostraré algunos ejemplos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para trabajar la comprensión? Trabajar los conocimientos previos, ayudarles a interpretar el texto y, en definitiva, trabajar distintos tipos de texto. Por tanto, así me quedaría cubierta, porque veo yo que se van cansando un poco, me quedaría cubierto todo ese panorama de enseñar a leer. Estos serían los 4 aspectos fundamentales que yo luego se los he agrupado en este huevo, digamos, que implicaría para mí, y casi lo he puesto así en redondo, porque me gusta que lo vean como un todo. Esta transparencia se la dará también Sara para que la tengan ahí como presente. Es decir, las funciones implican que hay que trabajar la función comunicativa, el placer de leer, la idea de que cuando uno lee se informa, conoce, etc. Y luego aquí estarían los otros procesos que les he explicado, todo lo que concierne a la representación y luego las competencias específicas tanto del reconocimiento de la palabra, vía fonológica, vía ortográfica, como los procesos de comprensión.
esta sería una idea de conjunto de, para mí, o lo que yo llamaría una idea integral de la enseñanza de la lectura y de la escritura, en definitiva de la lengua escrita. Y luego les he hecho que también lo van a tener en transparencia, o sea, lo van a tener en fotocopia. Esto sería para mí los ejemplos concretos sobre cómo trabajar las funciones. No sé si necesitan mucha explicación o quizá no. Las funciones serían comunicarse, las estético-creativas, que ya lo hemos dicho, la información. Aquí estaría especificado en qué consiste cada una de ellas. Y aquí, de cada una de ellas, ¿qué tareas haría yo con los niños para llegar a esta función? ¿Me explico bien en la idea? Es decir, para comunicarme, yo les haría a los niños escribir cartas, confeccionar avisos, hacer invitaciones. Así van a tener una idea de que con la escritura se van a comunicar con otros. O las funciones creativas, pues contar cuentos, leer cuentos, ver cuentos, componer, escribir, entre todos, textos, etc. Y obtener información, pues de leer noticias, leer etiquetas para interpretar algo, un juguete, cómo se arma, etcétera, etcétera. Bueno, pues les he hecho una plantilla, digamos, de estas cuestiones en cada uno de los 4 aspectos que yo les decía que teníamos que trabajar. El lenguaje, el juego simbólico, el dibujo como dibujo libre, dibujo tras una narración, componer historias, dibujarlas, secuenciarlas. Y luego todo el tema del lenguaje oral, todo lo que es desarrollo del léxico, familias semánticas, análisis de conceptos, lo que supongo que ustedes ya hacen. Y luego en la enseñanza del código, pues básicamente ya les he dicho algunas cosas. Identificar palabras, recontarlas, palabras, sílabas y fonemas. Este proceso yo lo haría para que adquieran la conciencia léxica dentro de las frases, para que adquieran la conciencia silábica dentro de cada palabra, las sílabas, y lo mismo hacer con la conciencia fonológica dentro de las sílabas. Identificar, contar, añadir, omitir, sustituir, etc. Insisto en que esto es lo que tenemos. Son tareas difíciles, pero es nuestra misión hacerlas fáciles. ¿Y cómo? Jugando, dibujando. La conciencia fonológica siempre se tiene que trabajar, quizá esto no lo he subrayado bastante, siempre se tiene que trabajar con escritura, porque yo las sílabas las puedo segmentar a nivel oral, pero cuando trabajo la conciencia fonológica, siempre el apoyo del texto escrito, que es en el que recuento, subrayo, dibujo, separo, cuento, lo que sea. Y por último, la comprensión, quizá esto lo explica un poquito menos. ¿Qué haría yo para la comprensión? Pues lo primero, cuando vamos a leer un texto, sería, y también cuando vamos a hablar de un tema a nivel oral, yo este trabajo